Buenas tardes y bienvenidos a otro webinar de Digimed junto al equipo médico de Medigen, y hoy con la presencia y el aporte del doctor Jesús Daniel Aguirre, sumando voces y conocimiento a este ciclo que empezó ya lleva un poco más de un mes, y que pudimos conseguir este espacio, sobre todo gracias a todas las personas que se siguen conectando semana a semana, y participando activamente con las consultas de estos webinars que, bueno, surgieron como una necesidad en el medio de la pandemia para mantener la comunicación, y que se están estableciendo como una modalidad de comunicación estándar. Para los que se conectan por primera vez, contarles que Digimed es una empresa que trabaja en el área de ultrasonido ya hace 27 años, y que trabajamos junto a Mindray ya hace más de 12 años como representantes oficiales de la marca. Tratamos de brindar un servicio en todas las líneas, y este espacio de capacitación y formación, acompañar a nuestros clientes médicos en su crecimiento, desde el principio, cuando empiezan las prácticas de ultrasonido, sus primeros equipos, y en el crecimiento profesional con tecnología acorde a las necesidades que van surgiendo con el crecimiento. Como verán acá atrás mío, es parte del showroom de la empresa, en la sede central en Buenos Aires. Tenemos también una sucursal propia en Rosario, y otra en Córdoba, y una red de distribuidores con presencia para soporte técnico y venta en todo el país. Así que luego de 27 años ya de presencia en el mercado, todos nos deben conocer, pero bueno, aprovechamos esta instancia para hacer una presentación mientras se sigue conectando gente. Bueno, Miguel, buenas tardes, y otra vez gracias por compartir este tiempo. Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando a esta presentación virtual. Como bien dijo Gustavo, esta es nuestra quinta presentación por webinar. Experiencias adquiridas a base de pandemia. Realmente la respuesta ha sido impresionante, muy satisfactoria, muy agradable para nosotros, sobre todo porque nos permite tener un contacto con un montón de colegas de distintas especialidades, en este caso por la temática que venimos desarrollando relacionada con la medicina fetal, multidisciplinario. Nos escriben y se contactan obstetras, ecografistas, imagenólogos, neonatólogos, genetistas, hematólogos, y para nosotros es un motivo de entusiasmo y seguir creciendo y de seguir estudiando y seguir haciendo con ustedes este esfuerzo. Tengo palabra de agradecimiento para la empresa, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, para Digimed, tanto para vos, Gustavo, como para Juan Pablo Rato, que son quienes están a cargo de la parte técnica de esta plataforma, cosa que a veces nosotros los médicos nos dedicamos solamente al contenido de lo que estamos viendo, al diagnóstico, para eso estamos. Y bueno, nuevamente gracias, y como les he dicho otras veces, y lo tengo que aclarar, perdonen Gustavo, Juan Pablo y el resto de la empresa, yo no vendo ecógrafos, pero es una gran satisfacción tener el aporte de una empresa que nos apoya incondicionalmente desde que estamos en esto. Así que bueno, hasta ahora realmente contamos, lo bueno que a lo mejor tenías, por ahí lo aclaraba vos también, Gustavo, es que estas conferencias quedan después tanto en la página de Digimed como en la página de Medigen, en YouTube, para que la gente lo pueda aprovechar, inclusive con el beneficio de algo de edición, para que todas estas palabras de recibimiento, bienvenida, que a lo mejor a ustedes les cansa, y que voy a tratar de ser muy breve por tal motivo en esto, porque ustedes quieren escuchar el tema que se va a desarrollar hoy. Lo pueden aprovechar y verlo ahí. Nuevamente, luego nosotros, después de que tengamos una serie, cuando completemos esta serie de 8, vamos a tratar de hacer una difusión masiva para que todo el mundo pueda tener acceso a estas conferencias de un modo más ágil todavía, y propagandizando, no para vender nada, sino para que todo este esfuerzo grande que tenemos y que lo hacemos con muchísimo gusto, ustedes lo pueden aprovechar. Quiero decirles que a partir de ahora, a partir de hoy, todas estas charlas esta nueva serie de 4 conferencias que se inician hoy con la conferencia sobre acretismo placentario a cargo de nuestro amigo Daniel Aguirre de Corrientes,
van a continuar con el doctor Sabino Gil Pugliese sobre complicaciones en las gestaciones monocoriales, y luego 2 conferencias seguidas del doctor Adolfo Echegaray, que también, igual que los otros 2 conferencistas, todos ustedes conocen, sobre restricción de crecimiento intrauterino. Esto está en el programa y en la difusión que está haciendo Digimed y Medigem. Le decía que a partir de hoy esta serie está auspiciada por el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, y que estamos evaluando. El colegio va a otorgar a los asistentes confirmados un puntaje que se puede sumar, se puede adicionar al programa de recertificación de diferentes especialidades. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, más allá de lo que habitualmente estamos haciendo, de enviar vía así, por nuestro modo de agradecimiento, un certificado de la asistencia a estos webinars, a partir de ahora son con el auspicio del Colegio de Médicos. Para ir al grano y directamente al tema que hoy nos atrae y le atrae a todos los que se han sumado a este evento, Daniel Aguirre, ustedes ya la mayoría ha recibido en la invitación el currículum de Daniel. Daniel es un obstetra y ecografista de primer nivel, conferencista, speaker que he escuchado en muchas oportunidades en diferentes lugares del país, integrante de la red de medicina fetal junto al doctor Palermo, o sea que tiene una visión muy federal de lo que es la obstetricia. Podrá haber quienes sepan mucho de acretismo placentario, tanto de la parte de diagnóstico y tratamiento. Pero nosotros, todas estas series de reuniones las hacemos desde nuestra experiencia cotidiana, de atención, de asistencia y bueno, de tratamiento en el caso de los médicos obstetras que tienen que encontrarse con esta tragedia que es el acretismo placentario, porque es una tragedia obstétrica, una tragedia médica que puede tener soluciones. En el país tenemos la suerte de que el tema se ha desarrollado in extenso en diferentes eventos de medicina fetal y de obstetricia y de ecografía y de diagnóstico por imágenes. Hay algunos profesionales que han alcanzado una relevancia, podríamos decir, internacional sobre el tema, como el doctor Palacio Jaraquemada, desde el punto de vista, en cuanto a tratamiento, desde el punto de vista de diagnóstico, el doctor Mike Hammer, que es un amigo de Daniel y un amigo mío, también es alguien que se ha dedicado mucho al desarrollo del diagnóstico ecográfico de ese tema y actualización permanente, inclusive a nivel internacional ha hecho sus exposiciones, así que no quiero hablar sobre quién es Daniel, primero porque es un amigo, entonces cuando uno habla de un amigo, habla de todas las cosas buenas. Hemos tenido la oportunidad de contar con él en conferencias aquí en Rosario, en actividades de Medigem. Medigem, como ya saben ustedes, es un centro de diagnóstico fundamentalmente en medicina fetal. Hacemos todo tipo de ecografía, pero nuestro fuerte es la obstetricia, y además contamos con la pata genética de la doctora Silvia Carboniani a cargo de ese servicio y el laboratorio especializado, y estamos trabajando en esto. Hemos cambiado nuestro día, que antes era jueves, porque hay otros colegas del país también, porque nosotros somos del interior, o sea que ustedes, que son en Buenos Aires, Gustavo, son extranjeros, son del exterior. En este momento sí, encima en fase 1... guardados seguro, por toda eso. la tierra. Bueno, entonces les agradezco muchísimo, no los demoro más. Daniel, te doy el pase y te agradecemos muchísimo esta colaboración, totalmente desinteresada, y seguramente vamos a aprender de tu exposición. La mecánica es que cuando vos terminás se da paso a un montón de consultas que hay a través de los chats, que un poco por una cuestión de manejo tecnológico, no del académico, pero sí, que creo que en cualquier momento se convierta además de ecografista, además de ingeniero Gustavo, entonces van a estar a cargo de él. Adelante, Daniel, y muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias, y realmente, como siempre, exagerar los elogios por la subjetividad de la amistad, pero bueno, pensé que me ibas a presentar como un invitado extranjero. No te olvides que yo vengo de la República de Corrientes, así que, y más aún ahora que estamos en fase 5, así que no podemos evitar hablar de estas cosas, ¿no?
Me permito interrumpirte un segundo, Daniel, a propósito. Vos sabés que hay muchos extranjeros que se suman habitualmente a estos webinars, y Sí. yo les quiero contar a los extranjeros que se suman a estos webinars que Corrientes es una provincia, todo el mundo sabe, pero es una provincia, y que a pesar de ser una provincia, tenemos muy claro que si Argentina entra en guerra, es una frase, Corrientes lo va a ayudar. A partir de ahora puedes seguir con la presentación. Bien, gracias. Voy a compartir la pantalla ahora, porque justamente hablando de pandemias, nosotros, capaz a algún purista epidemiólogo no le guste la frase, pero nosotros los obstetras hace rato venimos con una pandemia que es el eclectismo placentario. Es una cosa que durante años vemos cómo se está instaurando y creo que todos coincidimos que vino para quedarse, no se va más. Entonces, lo que voy a hacer ahora nada más es dar mi humilde experiencia y una visión dentro de la evidencia científica. Yo les quiero aclarar que soy terriblemente cientificista, pero también estoy en el frente de batalla y muchas veces está la medicina basada en la evidencia, pero también está la medicina basada en el mundo real. Y esa realidad se da en las grandes ciudades, con las grandes tecnologías, pero también lo tenemos en esta patología en las ciudades más pequeñas, incluso en los pueblos. Entonces, quien alguna cana ya ha peinado, sabe muy bien que ha abierto una paciente y se encuentra con un acretismo no esperado, o lo que es peor, un percretismo, y terminamos haciendo una histerectomía de urgencia con un compromiso de la salud de la mujer y de la vida que no es agradable, y eso creo que muchos lo pasamos. Entonces, y eso es la vida real. Entonces, en base a esta pandemia, nosotros tenemos, fíjense, nada más en el país, esta es una tabla de 10 años, donde otra vez no ha cambiado nada. La hemorragia anteparto y la posparto nos está llevando un gran porcentaje de muertes. Y si ven en el cuadro de abajo, perdón, de la derecha, durante 10 años ha aumentado en puntos, en porcentajes, esta patología. Y podemos encuadrar acá la mortalidad debido al acretismo placentario, ya que algunos lo hacen por hemorragia intranacimiento y otras más adelante. De todas maneras, las cifras crudas de muerte materna es una cosa que muchas veces es triste contar. Nosotros hace 2 años atrás hemos tenido 12 muertes en la provincia, en una población de 20.000 nacimientos en el ambiente público nada más, de las cuales 5 han sido muertes por acretismo placentario. Y eso no me orgullece decir, pero también esa es la vida real. Y lo que también tenemos un subregistro, creo que gran parte lo tenemos, y ese es un mal latinoamericano diría, contamos muertes, pero no sabemos contar morbilidades extremas. Entonces, el near miss o las pacientes que han tenido una consecuencia grave debido a un acretismo placentario, también debemos tener en cuenta eso a la hora del diagnóstico. Nada más como definición, ya sabemos algo que es estrellado, que es que la placenta que se adhiere al miometrio en forma normal llamamos acretismo placentario. Y la incidencia que ahora decimos 1 en 1000 es una incidencia relativa que va en aumento y cada centro puede tener mayor o menor medida. Obviamente que la morbilidad extrema está asociada a una hemorragia masiva, con las transfusiones que eso conlleva, a las infecciones intraabdominales, a lesiones de órganos adyacentes, permanencia en terapia intensiva, complicaciones, comorbilidades asociadas, y también una alta mortalidad materna que es cerca del 8% más o menos, fluctúa de centro en centro. Ya también como para repaso, acuérdense que la clasificación de acretismo placentario es la misma durante décadas que hemos tenido, de acreta cuando se inserta sobre el miometrio, increta cuando invade el mismo, y el menor porcentaje, pero no por eso menos importante, la placenta pércreta cuando traspasa el útero, toma serosa, incluso invade los órganos vecinos. Los porcentajes también son variados según la literatura que uno encuentre. Esta curva también es trillada,
pero hay una cosa que es siempre importante recalcar. El primer factor de riesgo de la placenta previa es la placenta que se inserta sobre una cesárea, o mejor dicho, sobre una cicatriz. Si pensamos que la placenta es un órgano que tiene que tomar una nutrición del lecho uterino, es como la red de un árbol. Cuando menos terrenos tenemos, más se expande o más se penetra. Si esta placenta tenemos en un segmento que es mucho más fino que el lecho del fondo, por ejemplo, se va a expandir más en superficie y obviamente se va a expandir más en profundidad. Eso hace que si encontramos un tejido fibroso, eso lo hace con una tenebrancia anómala y patológica, que hace que a medida que aumente el número de cesáreas, es más probable que tengamos más probabilidades de adherencias patológicas. Entonces, este es un cuadro donde podemos ver nada más que desde 1930 hasta el 2000, cómo ha aumentado la cantidad y la frecuencia de acretismo placentario. A la izquierda van a ver que depende de la frecuencia, si es una cesárea previa tenemos un 11% de probabilidades, si es 2, 40, 61, si es 3, hasta 67, cuanto más hay cesáreas, más probabilidades. Hay un trabajo ya no muy nuevo, de 2009, que hizo Eller, donde hablaba de que las probabilidades o el riesgo relativo de tener una cesárea, perdón, un acretismo después de una cesárea se eleva por arriba de 7. Los factores predisponentes, obviamente, los 3 primeros son los que llevan la cabeza de todas las patologías. Cesáreas anteriores, como dije, la placenta previa también es asociada al mismo, pero en realidad cualquier daño que tenga el endometrio, que haga un factor cicatrizal, va a ser un terreno adverso y propicio, mejor, para la inserción placentaria. Por eso no nos olvidemos, sobre todo, de los legrados, o las complicaciones de los legrados, cuando tenemos perforaciones uterinas, cicatrizaciones, unas cirugías anteriores, histeroscopías, que son muy abrasivas, cirugías con resección de miomas, donde comprometen también la mucosa endometrial, son factores de agravantes o predisponentes. Y si eso le sumamos después los otros 3 que siguen, que es edad materna, multiparidad y fertilización in vitro, hacemos mayor todavía la torta de factores. Edad materna avanzada, porque obviamente a medida que las mujeres avanzan su edad, más probabilidad de embarazo, más probabilidad de cesáreas, para cómo tenemos la mala costumbre de que si una cesárea significa que nuevamente va a ir a cesárea el próximo embarazo, la multiparidad lo hace como un factor más grande. Y la fertilización in vitro, se ha estudiado mucho esto y no sabemos cuál es el factor causal, porque no es un factor casual, es un factor causal, donde hay una asociación de la manera de implantación, el huevo fecundado, a la forma y la tenebrancia que va a tener la placenta o el saco gestacional para poder implantarse. Hay muchos trabajos que también hablan de esto, de la predicción del acretismo placentario y las probabilidades que tenga a medida de que haya mayores factores predisponentes. Pero, por ejemplo, Bowman, hace 6 años había dicho que prácticamente se opera una placenta cada 3, o mejor dicho, hay un diagnóstico de no acretismo sobre 3 que sí se diagnostican previamente. Y eso la verdad que es un número grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a evaluar en un acretismo placentario? ¿O qué vamos a evaluar en una placenta? Y acá viene un poco, tal vez, el toque ultrasonográfico, que obviamente es la reina del diagnóstico. Tenemos que ver la localización, la forma, la inserción de la placenta, el grosor de la misma, el espacio retroplacentario, o sea, el lecho de la placenta donde se inserta, y las características ecográficas y la sonoridad de la misma. Pero la idea no es hablar un poco de lo mismo, siempre hablando de acretismo, de todo lo que hemos hablado y estudiado, sino que tenemos que tener una visión más bien predictiva. ¿Qué significa eso? La pregunta que yo haría, o siempre me hago, es ¿qué capacidad tengo yo en mi centro de poder llegar a predecir embarazos que más adelante puede llegar a ser un acretismo placentario? Por lo tanto, en el embarazo vamos a mirar el primer trimestre. El primer trimestre es importante ver, y este es un diagrama que se lo robé a una amiga, a Daniel Sobré, una
una amiga de Río de Janeiro, que ella dio una excelente clase hace muy poco en su país, ex becaria de Kipros Nicolaides, muchas ya la conocen, donde habla de que dentro de las 7 o 9 semanas podemos ver la implantación del saco gestacional. Algunos hicieron una línea imaginaria que corta en forma empírica la mitad del útero en un estudio ecográfico, diciendo si de la mitad para arriba se inserta el saco gestacional, poco riesgo de una placenta previa, por debajo de eso tenemos más probabilidades. Hay trabajos, por ejemplo, de Collins también, que habló incluso y nombró el signo de cruzamiento. Lo que hizo fue que entre las 7, 8 o 9 semanas lanza una línea imaginaria sobre la longitud mayor del útero y otra perpendicular a este que pasa sobre el saco gestacional. Vemos un saco normal cuando es fúndico, y si es por debajo de la mitad inferior, como recién dije, tenemos que si esa línea pasa por arriba o por delante de la línea imaginaria, o pasa por detrás. Y si pasa por detrás, si está en contacto o no con la cicatriz uterina. No vamos a hablar ya de entrada de lo que es un riesgo o una probabilidad. Lo importante es saber de que si nosotros tenemos un entrecruzamiento positivo en una inserción baja, aumenta las probabilidades de placenta previa, y ni hablar de acretismo si se inserta ese saco gestacional a nivel de la cicatriz. Ahora, evaluamos, nosotros predecimos o pronosticamos las probabilidades que tenga una placenta previa. El diagnóstico más poderoso lo hacemos a partir del segundo trimestre. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en una imagen bidimensional en una placenta con sospecha de acretismo? Y ahí está nombrado lo que prácticamente la mayoría de las clasificaciones internacionales y nacionales están descritas. Las lagunas múltiples, las pérdidas del área hipocoica retroplacentaria, que es una cosa que tenemos que ver siempre, una disminución del espesor del endometrio, irregularidades en la interfase vésico-uterina, si hay un empuje o una protrusión de la placenta en forma global o segmentaria, o si esa es una masa exofítica muy focalizada de la placenta que protruye sobre algún órgano. Las múltiples lagunas, acá hay una foto una presentación que hizo Abu Hamad hace 6 años, donde las lagunas tienen la característica de que no presentan un patrón de correlación acorde a la madurez placentaria. O sea, tiene una forma anárquica, se puede ver en el lecho placentario en todo el espesor, no se deforma con la compresión, obviamente no tiene relación con los cotiledones, algunas veces tienen flujo. La de abajo es una ecografía que había hecho hace unos meses atrás, y no solamente vemos acá la alteración en el Doppler, que más adelante vamos a hablar, sino tiene el famoso queso suizo que hablan algunos, irregularidades, que no siempre significa que el que tenga esto como diagnóstico sea un acretismo. Cuando pongo acá 100% de los casos y pongo un signo de pregunta, ahí ya me sale el toque de investigación. Yo personalmente, cuando veo las cifras, el 100% a un 0%, me hace mucho ruido en la parte de estadística, como que los N son muy bajos para que hagan un absoluto 0 o un 100% 0. Pero sí es importante saber que las lagunas múltiples es un valor predictivo muy importante. La pérdida hipoecoica retroplacentaria es también otro signo. Siempre nosotros tenemos que después, obviamente el ecografista que hace un embarazo de alto riesgo tiene que saber muy bien en la ecografía obstétrica cómo es la imagen normal de una placenta, los signos de heterogenicidad o de homogenicidad, el lecho placentario, tiene que ver la pared uterina, tiene que ver la serosa homogénea que también tiene que cubre el útero, para que gracias a eso podamos llegar a ver cuáles son las anomalías en las inserciones placentarias, no solamente la placenta previa o acretismo, sino cualquier otro tipo de patología. Collins dice que el 70% de los casos tenemos una pérdida hipoecoica de la imagen retroplacentaria fisiológica. La disminución del espesor del miometrio también es una cosa para tener en cuenta. No nos olvidemos que la alta relación que tenemos entre segmento uterino y placenta,
Ergo, no estamos hablando de centímetros de espesor de miometrio, sino estamos hablando de milímetros. Una porción indetectable o menos de 1 milímetro fuera de contracciones es un signo predictivo también de invasión trofoblástica. Las irregularidades que tenemos acá a nivel de la interfase vesicuterina, acá van a ver esta serosa que es normal, con una vejiga llena, que es uno de los factores también que el ecografista tiene que saber, o tiene que los tetra pedir que la paciente tenga su vejiga llena o semillena, para que tenga una muy buena ventana acústica para poder diferenciar qué grado de compromiso tiene la placenta con respecto al miometrio. Entonces esa pérdida hipoecoica o una línea alterada induce a pensar también como un compromiso del mismo. La protrusión placentaria es un empuje. Vamos a ver acá una imagen normal con una línea hipoecoica, pero cuando vemos que eso empuja en forma irregular, es también un signo de donde hay compromiso de los órganos vecinos, sobre todo es de la vejiga. Si es en forma muy focalizada, podemos ver, por ejemplo, acá es un trabajo que también hizo Collins hace 4 años atrás, se muestra muy bien una imagen en aumento, donde hay una alteración del segmento. Fíjense que también se está perdiendo la hiperecogenicidad o la sonolucencia que tiene la serosa con respecto al espacio vesicouterino. Esta es una imagen también de la Fetal Foundation, también gracias a Daniel, donde vemos varias imágenes donde está la vejiga en una ecografía transvaginal, vemos el miometrio, este es el cervix, las lagunas placentarias, y acá vemos una interrupción de la pared. Obviamente, el Doppler es un arma poderosa. Ya de por sí no se puede evitar hacer un estudio de la predicción de la invasión trofoblástica si no tenemos un eco de color. Y acá vemos 4 puntos donde tenemos que pedir al ecografista que haga hincapié y que lo visualice si es que lo hay. Vasos nutricios de las lagunas, una hipervascularización vesicouterina o del lecho subplacentario, y los vasos puentes. Concretamente, acá esta es una donde ven el flujo sanguíneo de gran velocidad que va desde el miometrio hacia las lagunas placentarias. Fíjense acá, esta es también una ecografía que hicimos en el centro, donde vemos signos de turbulencias, vasos donde tenemos que jugar un poco con el perillaje para que se pueda ver mejor, habiendo turbulencia de los vasos sanguíneos, que, hablando de las turbulencias, hacen su papel preponderante justamente en las hipervascularizaciones. O sea, en el 80% de los casos vamos a ver hipervascularización con un Doppler que invade el miometrio, y vamos a ver vasos verticales donde toman la pared y donde toman una correlación que podríamos decir anárquica del lecho placentario, que no condice con el espacio retroplacentario normal que lo tenemos que ver. Fíjense, en una imagen normal o en una imagen anormal, cómo se ve el aumento de la vascularización. Ojo, con la misma ganancia, con el mismo PRF, nosotros podemos ver distintas características de la placenta. Y por supuesto ver los vasos tortuosos, signos de aliasing, vemos también acá turbulencias, etc. Ahora, miren, por ejemplo es un caso nuestro del hospital, donde la vejiga está demostrando una alteración en la sonolucencia del espacio vesicouterino. Vemos la imagen en queso suizo de lagunas, o como dicen la lengua anglosajona, como comida de polilla. Y si colocamos el Doppler, vemos los vasos tortuosos, sobre todo en el segmento inferior. Esta es la misma paciente. Fíjense la fecha, 3 de julio, fue hace poco. Y esto es muy importante también que tengamos que ver, porque como decía el maestro Carrera de España, la parte del ecógrafo más sensible
y la más problemática es la que va desde la mano a la cabeza. O sea, por más que tengamos un buen equipo, o tengamos un Doppler, o tengamos un equipo de mediana calidad o no, también es muy importante cómo hacemos nosotros el paneo ecográfico de la placenta. Eso tiene mucho que ver también porque hay que ver los artefactos técnicos y el tiempo necesario, porque no nos olvidemos que estamos haciendo una imagen biplanar, por lo tanto estamos viendo nada más una imagen dinámica de un plano que de repente como nosotros lo vamos a mover, vamos a ver distintas características. O acá, por ejemplo, que tenemos varios lagos, después tenemos alteraciones en la vascularización y un lecho placentario también tortuoso. Esta es una imagen de la fetal medicine también, nada más que para ver la turbulencia de los mismos. Y eso, hago hincapié sobre todo en que es operador dependiente el diagnóstico, porque esta es una ecografía que lo pongo a propósito. Es una placenta previa, sí, tenemos una vejiga semillena y vemos una ausencia de la serosa y la sonolucencia de justamente lo mismo. Pero en realidad, esto es un artefacto y vemos nada más una atenuación de los ecos, depende de cómo nosotros vamos a poner el transductor y cómo nosotros vamos a girar o manejar la intensidad del sonido, el perillaje del volumen, de la muestra de colores, etcétera, etcétera, la calidad de la imagen, no pueden hacer inferir que tengamos imágenes patológicas que son falsas y obviamente pecamos de sobrediagnóstico. En este caso, miren la fecha, cuando la hice. Esta paciente, miren, placenta previa, tenemos algunos lagos, esta paciente tiene 29 semanas de gestación, está ocupando, pero es la línea medio lateral derecha. Si yo veo de esta manera, no digo, bueno, perfecto, esta paciente no tiene ningún compromiso, pero a medida que voy haciendo un paneo y estoy yendo hacia el lado izquierdo, me encuentro con una placenta, y esto no es un artefacto de técnica, donde vemos ausencia de la sonolucencia o de la refringencia del espacio vesicouterino. Por lo tanto, acuérdense que muchas veces uno de los errores más grandes que cometemos es por la falta de tiempo cuando hacemos las ecografías. Eso también es parte de la medicina basada en el mundo real. Los vasos, visto en Doppler 3D, obviamente es un, si me permite la expresión, es un chiche hermoso, nos gusta jugar con el 3D, vemos mejor la hipervascularización, vemos visiones laterales, hacemos los volúmenes, se va la paciente, seguimos jugando con el volumen de muestra que sacamos, pero es un arma muy importante, pero no significa que pueda reemplazar aún a una imagen biplanar y un Doppler color convencional. Si sumamos todos los métodos diagnósticos, fíjense la sensibilidad y la especificidad para que nosotros podamos llegar a tener una muy buena predicción o de muy buen diagnóstico de acretismo placentario. Obviamente, si hacemos una sumatoria de todos, vamos a tener una alta especificidad y una sensibilidad, ambos por arriba de 91. Esto también, y podemos discutirlo después, son muy variables. Hay muchos trabajos, no hay nada nuevo bajo el sol, van reafirmando trabajos anteriores, pero tiene que ver mucho también en la capacidad del operador para poder llegar a hacer un buen diagnóstico. Pero como yo siempre digo, es muchas veces más difícil diagnosticar un sano, a pesar de que acá tiene una alta especificidad, a decir que tengo un acretismo. Y ahora, más tarde, a la hora de la operación, vamos a ver por qué. Entonces, hay mucho trabajo. Antonio ha trabajado mucho en esto, han hecho muchas identificaciones, y vio que justamente en observadores experimentados, las mujeres que presentan placenta previa con antecedente tienen una sensibilidad y una especificidad muchas veces normal, con un intervalo de confianza muy bueno. O sea, por eso tiene un buen nivel de evidencia. Hay otros trabajos también, y este es más nuevo, hace 3 años atrás, donde habla justamente de que los signos de ultrasonido más comunes para pensar en acretismo son, como dije recién, esa es la frase anglosajona, comida de polilla, o que tenemos aumento de la vascularización, o los vasos que ingresan a las lagunas, no dan una alta sensibilidad con un nivel de evidencia 2. No nos olvidemos que cuando hablamos de imagenología, es muy difícil que tengamos un nivel de evidencia 1 o grados de recomendaciones A,
porque no estamos hablando de grandes ensayos clínicos aleatorizados, que no son los que más fuerte empujan acá a nosotros en este tipo de trabajo. Por lo tanto, tenemos revisiones sistemáticas, algunos metaanálisis, tenemos muchos observacionales. Cuando hablamos de interobservadores, muchas veces tenemos que ver la capacidad de predicción, vemos los índices de capa, vemos cuál es mejor, cuál es peor, pero muchas veces los niveles de evidencia, cuando son dos, quiere decir que tienen un peso estadístico y un sustento muy fuerte, ¿no? Viene otra arma poderosa, que es la resonancia magnética. Pero ¿qué pasa? Si estamos haciendo también si me hago una pregunta general, y si en este momento podría preguntar a todos mis colegas y compañeros y amigos que están escuchando, ¿cuántos tienen la accesibilidad a una resonancia magnética? ¿Qué ciudades, grandes o no, tienen un resonador? Y si tienen un resonador, si son accesibles a la maternidad. Y si son accesibles a la maternidad, ¿qué experiencia tiene el imagenólogo en interpretar un acretismo placentario? No es que quiera echar por tierra la resonancia magnética, pero eso también es la realidad. Si yo tengo en mi provincia, o en mi ciudad tiene de 500.000 habitantes, tenemos 2 resonadores. Y la pregunta que me hago es, ¿lo puedo llevar? Mi maternidad es 3B, no tengo resonador, ¿sirve llevarle, vale la pena llevarle, vale la pena pagar y me va a dar una definición? Y si yo tengo eso, mi colega imagenólogo me va a dar una alta sensibilidad y una alta especificidad, porque su expertise dice que me puede predecir o me puede diagnosticar un acretismo. Entonces esas son preguntas que son también en el mundo real. Por más que tengamos un muy buen resonador, tengamos el mejor equipo, no siempre es accesible. Pero sirve cuando tenemos una sospecha de placenta pércreta o nosotros ecográficamente no la podemos ver bien y queremos ver el grado de invasión. Listo, perfecto. Si tenemos una buena resonancia, eso nos ayuda. Nos ayuda cuando las pacientes son obesas y también cuando la placenta tiene una inserción posterior y nos dificulta ver ni por la vía vaginal ni por la vía abdominal. Obviamente, como recién dije, la evaluación placentaria de su grado de invasión también es importante. Y también muchas veces es muy valiosa cuando, a pesar que nosotros no diagnosticamos un acretismo, tenemos la intuición clínica que puede llegar a tener un acretismo por las cirugías previas, porque se complicó un aborto, porque tuvo una perforación, porque tuvo miomas, etcétera, etcétera, y nos da la impresión que no sea tan normoincerta como pensamos. La sensibilidad y especificidad son también muy variadas, esta es una de ellas, donde prácticamente mira en una revisión sistemática que hizo Naheim, es muy alta, con respecto obviamente también con la dependencia del operador. Los criterios de sospechas son más o menos semejantes, transpolados a una resonancia. Abultamientos placentarios, la invasión, heterogeneidad placentaria, vemos las características de los, sobre todo como dijimos recién, si tenemos complicaciones o tiene una invasión masiva o más agresiva que no podemos ver en las ecografías. Vemos visualizaciones mejores si nosotros jugamos justamente con las intensidades. Vemos si hay disminución del grosor miometrial, zonas focales, o sea, es un arma valiosa, obviamente no imprescindible. Y tiene también la posibilidad de hacer un medio de contraste. La pregunta es el gadolinio. Yo no sé si le pasa lo mismo a los colegas y me gustaría saber después cuando empecemos a discutir. Pero, ¿cuántas veces nos hacen cara cuando mandamos a una paciente a hacer un diagnóstico imagenológico que no sea ecografía? Le hace radiografía, le hace tomografía y, bueno, obviamente la resonancia. Y entramos ahí a una especie de disquisiciones o conversaciones de distintas intensidades, depende de cómo uno puede fundamentar, la inocuidad de los métodos diagnósticos para el feto. No es la idea es hablar ahora, pero el gadolinio, que es un arma muy poderosa como medio de contraste,
sí lo podemos ¿no? usar para ver la profundidad o la invasión de la placenta ácreta. Bien, que se entienda de esta manera, y este es un trabajo de hace 3 años atrás que se ha hecho justamente de una revisión sistemática, donde los autores que ahí están descritos hablan que la evidencia sobre la seguridad fetal a largo plazo está limitada al gadolinio. Por lo tanto, ¿el gadolinio es un arma valiosa? Sí. ¿Es imprescindible? No. Entonces entramos a sopesar y siempre decimos, usemos aquello que sea lo menos nocivo o sospechoso. No significa hasta el momento que el gadolinio sea inocuo. Lo que no está demostrado es su inocuidad. No sé si se entiende. Por eso es que está con un nivel de evidencia bajo, o sea, un nivel de evidencia 4. Esto nada más a ver la sensibilidad y la especificidad con los intervalos de confianza de las muestras de un trabajo que hizo Antonio con respecto a las imágenes de la resonancia magnética. Eso lo tenemos en todos los libros. La dificultad es, obviamente, como recién dijimos, el costo económico algunas veces es inalcanzable, inaccesible en algunos medios. El ruido que estimula los movimientos fetales también va a hacer falsas imágenes. Eso se puede también, por supuesto, mejorar haciendo secuencias rápidas de cortes. La claustrofobia ya también no significa que sea un factor muy agravante porque se puede hacer también con la sedación o gracias a los resonadores abiertos. También ahí empezamos a hablar si es que cuál es el mejor resonador para hacer. Obviamente la mayoría de los colegas que hacen imagenología abogan por un resonador de 1,5 Tesla. Lo mismo pasa, ¿qué pasa si hacemos uno de 3 Tesla? Está lo mismo que el gadolinio. Su inocuidad no ha sido demostrada en forma fehaciente, porque en realidad hasta ahora, hoy, las evidencias fuertes con respecto a alteraciones en la mitosis celular o la teratogenicidad se ha dado nada más en animales y por supuesto no se puede hacer en humanos. Cuando tenemos una placenta previa, todo muy bien. Podemos hablar de evidencia, podemos hablar de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, podemos estudiar a muchos colegas, podemos ver todos los trabajos que hace Miguel Ariel, que son excelentes, pero el problema está que cuando tenemos una paciente con sospecha de acretismo placentario, todos estos servicios entran a tallar. Y a todos estos servicios molestamos. Y todos estos servicios tienen que estar en un centro donde está por tratarse a una paciente con placenta previa y más aún si sospechamos acretismo placentario. No se salva ninguno, fíjense, en un servicio 3B. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que poner como punto primario es paciente con sospecha de placenta previa. Hablo mucho de placenta previa por la relación íntima que tiene con el acretismo. Y más, si sospecha acretismo, tiene que ir a un centro de alta complejidad. Y con respecto entonces al manejo del acretismo placentario, puse como primer punto esto, que es el consentimiento informado. Y si el consentimiento informado es la firma y la rúbrica de algo que se tiene que hacer siempre con los familiares y con la paciente en cuestión, para que sepa con qué se está por encontrar. No podemos minimizar el cuadro, no podemos menospreciar el diagnóstico, tenemos que hablar muy bien y tenemos que darle a la paciente algo que es muy barato, pero que muchas veces no le damos, que es tiempo para hablar. La paciente tiene que saber y tiene que consentir en forma escrita que está enterada a lo que ella puede llegar a someterse. De esa manera, nosotros vamos a ahorrar mucho, pero mucho de los dolores de cabeza a la hora de que nosotros vamos a intervenir a una placenta con acretismo. La edad de gestacional de interrupción también está discutido. Mientras no haya una complicación previa, la franja que en un consenso que se hizo la FIGO hace 2 años atrás, había hablado que el menor riesgo estaría entre las 34 y 36 semanas
donde se ve una disminución del riesgo relativo de complicaciones fetales, por una prematurez ya no tan extrema, y maternas, para que esa paciente no nos encontremos con una complicación debido al sangrado o a la invasión paulatina de la placenta sobre los órganos vecinos o sobre el útero. Tratamiento, no se puede dejar de hablar del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, obviamente, como dijimos desde el principio, ¿a qué es lo que nos vamos a encontrar? Y acá otra vez tenemos una disquisición empírica. Como todos los obstetras que han pasado y tienen una experiencia saben muy bien que a la hora de tomar una decisión es mucho más difícil dejar un útero que sacarlo. El criterio de conservación es un criterio muy, muy valioso y tiene que tener y primar la experiencia, el conocimiento y la capacidad de aquel que va a tratar una placenta ácreta. ¿Por qué? Porque el hecho de sacar el útero es ya una mutilación, obviamente, pero que puede salvar de la vida de la mujer. Pero el manejo conservador es un manejo que tiene un criterio mucho más complejo y tiene más juego de criterios clínicos. No obstante, sea una cosa o la otra, hay tres cosas que tenemos que ver. El tipo de incisión que vamos a hacer en la piel, vamos a ver muchos trabajos, cuál es la mejor incisión. En realidad la mejor incisión es la incisión que nos aborde en forma más amplia a ese útero gestante. Ya sea una Giordano Charney, que algunos lo hacen, una mediana para infraumbilical o supraumbilical, otra una gran transversal. Lo importante es que tengamos un abordaje muy importante sobre los órganos, sobre el útero y los órganos vecinos. También tiene que ver muchas veces la histerotomía, porque esa es otra cosa que podemos conversar. ¿Quién no ha operado una placenta previa y ha entrado a través de la placenta para sacar el feto? ¿Y quién no ha tenido el estrés de hacer eso, de que pensamos, lo vamos a sacar rápido, atravesamos, rompemos la placenta y seguimos la cirugía? O sea, el criterio de la histerotomía es primordial en estos momentos porque se tiene que pensar bien sobre dónde se va a abordar para sacar el feto de la mejor manera posible. Este es un protocolo que había sacado yo de la gente de Barcelona. Es muy teórico y muy valioso, pero es como una guía, donde vemos si hay baja sospecha de placenta ácreta, si la podemos sacar con facilidad o no, alta sospecha de acretismo, vemos si vamos a hacer una histerografía in situ, o sea, vamos a coser y dejamos la placenta adentro, o queremos sacar la placenta. O sea, lo podemos tomar como una guía, pero a la hora que estemos adentro con el bisturí en la mano, mucho tiene que ver también con la capacidad del operador. Por lo tanto, cuando entramos, nos encontramos con esto. Esta es una paciente nuestra, donde puede ser muy bien fotografiado, y esta es la vida real también. Nos encontramos con los vasos subserosos, los vasos de neoformación, vemos el rojo vinoso que tanto odiamos cuando vemos una placenta ácreta, y después terminamos con una histerectomía, con una desprolijidad que muchas veces es debido a la hemorragia que podemos cohibir en forma fehaciente o no, también mucho dependiente del operador. ¿Qué significa esto? Hay muchos casos que se han visto de sospecha de placenta ácreta, pero hay una gran importancia dentro de la cirugía cuando nosotros tenemos el criterio amplio de no remover la placenta. Si nosotros sospechamos que la placenta es una placenta ácreta o tenga, independiente del grado de invasión, es de buen criterio, que lo podemos discutir también cuán buen criterio es, que se deje la placenta en su inserción y se proceda a la histerectomía con la placenta sin haberlo desprendido. Porque si no, como dice Haddon, hay altas probabilidades para él, un 100% que placenta ácreta removida, llevamos a una histerectomía sí o sí. Con la consiguiente pérdida hemorrágica.
Esto que voy a mostrar acá es una cortesía de mi amigo Fernando Vargas. Fernando Vargas es un amigo, es un genio, un gran tipo, gran médico que trabaja en Neuquén, que me demostró una de las técnicas que él pudo también compartir, que hace una mexicana que es justamente Esperanza Bautista, donde sabiendo que la paciente va a terminar en una histerectomía y sabiendo el acretismo placentario, fíjense, hace los primeros pasos de una histerectomía ligando los vasos y los parametrios, y luego, antes de hacer los vasos nutricios o seguir la histerectomía en forma convencional, hacemos una incisión, para mí altamente criteriosa, fúndica, lejos de la placenta, y de esa manera podemos sacar al feto con facilidad. Obviamente la extracción es inversa, como si fuese pelviana, y con la placenta completamente inserta, ahí pueden verse en parte el cordón, se corta el cordón y después se procede a hacer la histerografía, nada más que por una cuestión nada más de comodidad, y luego se procede al resto de la histerectomía. No es lo mismo tener una placenta enorme inserta como la que vemos acá, a lo que solemos ver una placenta, fíjese, acá, con un acretismo placentario, prácticamente una placenta íncreta, ya al borde de compromiso de la serosa. Y esta es una histerectomía completa con la placenta adherida, y con eso un corte nada más didáctico para demostrar cómo estaba inserto. El manejo conservador también es un manejo, como recién dije, que tiene varias aristas, y no sé si el tiempo dará, pero lo podemos charlar más adelante, que es también para hacer la histerectomía. No había hablado de los cateterismos, que se pueden hacer no en todos lugares, pero tampoco tengamos que endiosar un mecanismo radiológico, si es que no lo tenemos, es un arma muy poderosa, cuando hacemos una hemostasia por cateterismo o una insuflación por catéter para reducir el sangrado. En ese caso, sacando el útero o dejándolo, algunas escuelas, el manejo conservador, hacen el uso del metotrexate. Esta es una revisión ya vieja, de 8 años, que dice que prácticamente las complicaciones con un tratamiento conservador, pensando que deba ser ese útero conservado, son menores, obviamente, que una histerectomía convencional, pero si nosotros lo vemos de esa manera, es lógico. Toda cirugía agresiva va a tener un porcentaje y un N de agresión más fuerte que cuando lo dejamos. Lo que pasa es que también vamos a ver muchas revisiones donde habla de las complicaciones de infecciones por placentas dejadas en su lugar, o hemorragias, inercias uterinas, o también alteraciones en la coagulación. Los suecos, hace 6 años atrás, hicieron una buena revisión también de 119 casos, y vieron que si los dejaban, tarde o temprano tenían complicaciones en un plazo prácticamente de 3/4 partes del año. Y la resección local está asociado a menos complicaciones al principio, pero no significa que ese grupo que se deje no tenga complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, esa revisión tuvo un gran sesgo de selección y por eso cayó su nivel de evidencia a un grado 4. O sea, esta imagen significa que es el ocaso de la charla, y es un gran ocaso porque es el ocaso de los esteros de Liberá, de mi provincia y de mi lugar de nacimiento. Para sintetizar o para hacer unos recordatorios, unos puntos importantes, tenemos que pensar que lo primero, ver la historia de la paciente, ver dónde está la placenta, ver imágenes lacunares o no, usar la vía más accesible, rompamos esa falacia que si tenemos una placenta oclusiva, no podemos hacerle tactos, no podemos hacerles estudios endovaginales. Eso ha quedado ya prácticamente en el olvido, y desgraciadamente todavía hay algunos colegas que sustentan la no intervención o no tacto en las pacientes con placenta previa. Evaluar la cicatriz de la cesárea anterior. Evaluar cómo está la paciente si no tiene otro tipo de cirugías.
evaluar el ecografista, pedimos que sepa muy bien cómo es el área hipoecoica, el espesor del endometrio, saben que la interfase vesicuterina es muy importante, que tengan un buen ecógrafo, que tengan Doppler color, que es un arma poderosísima. Gracias a eso podemos hacer muchos estudios y muchas intervenciones, no solamente en acretismo, sino también en placenta previa y en otras cosas. Fundamental, tenemos que tener anamnesis, hablemos, conversemos con el paciente, que sepa muy bien a lo que va a pasar. Sepamos muy bien que es muy difícil dejar una placenta, sepamos que es más difícil decir no tengo acretismo, a decir vaya acretismo y entremos a cirugía. Y después terminamos haciendo un desprendimiento de una placenta normal. Veamos los factores de riesgo. Tenemos que acentuar el estudio en el primer trimestre, no nos olvidemos de la mujer al principio. Sistematicemos el diagnóstico, no siempre la resonancia necesaria. Menor diagnóstico, menos muertes, menos mortalidad. Por lo tanto, es fundamental, por sobre todas las cosas, hay que jugar en equipo. No podemos nosotros hacer la omnipotencia del diagnóstico ni la omnipotencia de la intervención, porque siempre tenemos que tener al lado a alguien que sepa igual o más que nosotros, o menos, pero que nos ayude a tener una visión más amplia y un criterio, que es eso de donde los obstetras nos enorgullecemos, de tratar de ser predictivos. Gracias a los que no me hayan escuchado. Bueno, voy a opinar, Dani. Primero, felicitarte. Excelente conferencia, por lo menos para mí, y seguro por lo que estamos recibiendo de los comentarios a través de los chats, donde se te agradece la claridad de tu información, muy buenas imágenes, muy buen resumen aparte de todo lo que has expuesto. Porque estamos acostumbrados a ver bellas imágenes a veces de lo que podemos hacer, pero en la parte práctica nosotros tenemos que saber con qué se va a encontrar el obstetra. Yo soy, vos lo sabés muy bien, una especie de rara avis de la medicina fetal, pero vos lo dijiste al final, trabajemos en equipo, vengo del diagnóstico por imágenes, pero las décadas de dedicación exclusivamente a la ecografía obstétrica me han llevado a prestarle muchísima atención al acretismo placentario y a tener la posibilidad de poder interpretar también las imágenes, a pesar de que yo no me estoy dedicando a eso, a la resonancia magnética, o sea que también puedo entender muy bien lo que ocurre con la resonancia. Y algo que ocurre es cuando siempre decimos la ecografía es tan operador dependiente, y dejamos como que los otros métodos lo puede hacer un técnico radiólogo, que hay muy buenos técnicos radiólogos que a veces son mejores que nosotros los médicos radiólogos, pero realmente todos los métodos de diagnóstico por imágenes son operador dependientes. Y de hecho, como vos bien lo dijiste y lo recalcaste, la resonancia magnética, que en un principio recordá que tuvo como un furor, ahora viene la resonancia magnética a solucionar el tema del acretismo placentario, y fue una herramienta más que tenemos, como bien lo has aclarado, para aportar a toda esta posibilidad de hacer un diagnóstico presuntivo de esta patología. Creo que la charla fue muy buena, a mí me encantó, te felicito y nuevamente te agradezco. Y voy a empezar a hacer algunos comentarios, no sé si vos querés agregar algo más que haya quedado en el... Yo te puedo decir algunas de las consultas que hemos tenido a través de los chats, que a lo mejor vos como estabas en la exposición, bueno, primero muchos amigos de Chaco, de Corrientes, de Paraná, ahí estoy viendo un amigo Rodolfo Harris, de acá de la ciudad de Rosario, por supuesto, inclusive hay un médico que mientras terminaba de atender en el mismo día de hoy un acretismo placentario y me manda las fotos, el doctor Valdamarín del Hospital Italiano acá de Rosario, o sea, termina de hacer eso y se pone a ver tu webinar, entonces ya lo tuvo acá, nos muestra las imágenes. Esa es la vida real. Amigos como el doctor Fernández de Venezuela, que yo te decía que hay extranjeros, les agradecemos muchísimo a los extranjeros que se suman a estas cuestiones. El doctor Alfredo Corrado de Salta, que acá me mata porque yo no es mi tema,
pero pregunta sobre puntos de Belinche para cirugía conservadora, japonés para mí. Sí, dentro de los protocolos de hemorragia posparto, ya no hablemos de acretismo, sino de inercia uterina, hay puntos que son puntos hemostáticos para conservar el útero. Yo puedo dar mi opinión personal. Dentro de todas las armas de hemorragia posparto que trabajamos y hacemos, los puntos de Lynch, los puntos de Lynch y otros puntos más, no lo hacemos. Hay gente que tiene mucha experiencia en eso, que son puntos para ayudar a contraer el útero, pero tenemos otras armas que nosotros somos más asiduos a usarlas. Mi pregunta, ¿por qué el mejor periodo de una interrupción sería periodo ahí hipotético por los trabajos que vos presentaste, 34 36 semanas? Y no después. ¿Cuáles son los riesgos que ocurren después de las 36 semanas en cuanto a la vascularización uterina, que yo desconozco y que podrían llegar a aumentar, supuse, cuando estaba viendo esa diapositiva, que pueden llegar a aumentar los riesgos de hemorragia? Desconozco. Esto se guía un poquito en lo que sería la predicción, qué sería, hasta cuánto sería mejor mantener el feto adentro. Hay muchas veces que nuestras conductas dependen del soporte neonatal. Entonces, se supone que en una unidad que tenga una buena neonatología, las probabilidades de complicaciones neonatales no serían muy altas después de las 34 semanas. Obviamente, tenemos centros con una capacidad en Argentina y en el mundo donde no le tiembla la mano con 28 semanas. Pero estamos hablando de una visión global, más bien regional, latinoamericana, donde vemos que a esa edad gestacional el feto puede salir y no tenemos la impredecibilidad de la complicación de la placenta ácreta. Okay. Eso fue lo que en realidad la FIGO había dicho, hasta dónde sería conveniente mantenerlos. Costo-beneficio, ¿no? El doctor Gómez nos está diciendo que hay quien dijo en Sojiva que conviene en uso operar las 34 semanas de edad gestación, de amenorrea o de gestacional. Sí, depende. Yo, en una paciente donde tengo un acretismo ya confirmado, lo que a mí me interesa es que esa paciente no se complique y que ese feto nazca bien y tenga lo menos necesario el soporte de neonatología. Ojo, hay algunos tratados que hablan que lo sacan a las 32 semanas y punto, no hagamos más problemas. Y hay otros lugares que dicen, y hay otros trabajos que hablan que la banda en una paciente con acretismo debería ser lo más cercano a las 37 semanas. Por eso creo que nadie tiene la verdad absoluta dentro del pragmatismo de la placenta previa. Y la placenta ácreta, por supuesto. Yo por eso traté de buscar, por eso traté de buscar la evidencia más fuerte, ¿no? La evidencia más contundente. ¿Y vos tenés experiencia sobre el trabajo que presentaste del doctor Haddon sobre dejar la placenta para disminuir la morbilidad? ¿Dejarla para hacerlo en un segundo tiempo? A la histerectomía o a lo que fuere, o a la extracción de la placenta, ¿así lo interpreté? Sí. El dejar la placenta y suturar es solamente para después seguir la histerectomía y no traumatizar el lecho placentario. Te preguntaba si ustedes ya lo han hecho. Sí, muchas veces, indudablemente. Lo que sí, alguna vez se ha pasado que en ciudades donde no tienen la complejidad neonatal, se encontraron con una placenta previa, una placenta ácreta, y empezó con un sangrado, precisamente en una ciudad que está a 260 kilómetros de acá, de mi ciudad, y lo que hicieron fue, suturaron cordón, cerraron útero, ambulancia de derivación, y la mandaron a un lugar donde se le pudo hacer una histerectomía con gente capacitada y sangre segura y todas esas cosas, ¿no? La doctora González pregunta cómo en corriente, por lo menos, manejo interdisciplinario, si ustedes tienen radiología intervencionista
y si hay un contacto con radiólogo intervencionista para embolización de arterias uterinas. No tenemos en el hospital. Tenemos el Instituto de Cardiología que está a 1200 metros del centro donde estamos nosotros. O sea, tenemos la dificultad de que tenemos que llevar a la paciente para hacer el cateterismo. Hicimos una experiencia, el segundo hospital que hay en Corrientes también lo ha hecho. Lo que pasa es que nosotros no somos tan, digamos, para que vaya a hacerse una resonancia y un cateterismo tenemos que tener todas las condiciones o la sospecha de que eso valga la pena. También los mismos operadores nos dicen que no tienen experiencia con la embolización en pacientes embarazadas. Además, imaginen el tiempo quirúrgico, o sea, ellos pueden hacer de dos maneras, y hay muy buenos operadores de cateterismo, es gente muy capaz. Sacamos el útero, le ponen, perdón, los catéteres, salimos, hacemos la cirugía, volvemos a salir, hacen la embolización, volvemos a operar. Vemos la posibilidad de que también se haga la insuflación y no se le haga la hemostasia. Hay algunos trabajos, y creo que no me acuerdo si estaban en algunos locales, donde no aconsejaban la embolización versus el uso de pongostano, pero no puedo hablar porque no tengo experiencia ni tengo el sustento bibliográfico como para decir eso. Acá el doctor Betular me está aclarando a mí, seguramente por la consulta que hice, que claro, luego de las 34 o 36 semanas aumenta mucho la vascularización pelviana en general y que por eso entonces es aconsejable probablemente ese periodo, esa franja sí, veo que también, de gestación. Exacto. Veo, Gabriel Josami también dice que es desaconsejada la embolización en el centro de cirugía de que sea en otro lugar. Y creo que en parte le doy la razón por la no practicidad de movilizar a la paciente y todo el equipo. Así que, desgraciadamente, nosotros en nuestra ciudad no tenemos la posibilidad de hacerlo en el mismo centro, ¿no? Bueno, una cosa que a mí me da, una cosa que me da mucha pena es que me invitaste a Corrientes en alguna oportunidad a dar una charla y con esa última diapositiva. Lo hice a propósito. Sí, me lo hiciste a propósito. Tengo muchos deseos de conocer los esteros de Liberá, es algo que me apasiona cuando lo he visto en algunos videos, y espero que alguna vez tenga una oportunidad. Es una provincia que realmente cuando la veo es hermosa, tiene sus características, eso que dijimos al principio, muy particulares, y el desarrollo de esta conferencia de tu parte así lo ha demostrado. Has tenido la capacidad de hacer un resumen perfecto de lo que es esta patología, esta entidad que realmente debe ser abordada, como bien dijiste, multidisciplinariamente, y alguien aclaró acá, ya te voy a decir, el doctor Stachiotti, que te olvidaste hablamos de lo multidisciplinario, de los anestesiólogos, que por supuesto, Sí, será porque ellos, como ellos cobran particular y no te pasaron ninguna cosa aparte a vos, vos lo dejaste aparte, lo dejaste afuera. Un saludo para los anestesiólogos. No, te quería decir, realmente ha resumido el abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico de esta patología en un tiempo excelente, sobre todo en estas épocas donde tenemos que ser muy concretos con los webinares y no distraernos porque tenemos que saber para qué nos sirven todos estos encuentros. Yo en lo particular, lo mío es el diagnóstico, estoy súper agradecido, ha sido muy claro, muy conciso, a nosotros nos sirve. Como dije al comienzo, estas charlas quedan con la posibilidad de verlas de nuevo o por primera vez a través de YouTube, en las páginas de Medigeno de Digimed. Así que no sé si vos querés agregar algo más. Yo nuevamente le agradezco a toda la gente que se sumó, muchísima gente que está opinando. Muchísimas preguntas, los ingenieros luego te van a pasar el listado de las consultas para que las respondas personalmente, y sé que como vos sos muy atento. Y no hay tiempo para todas. A la gente que está escribiendo en YouTube también, porque hay gente que nos está viendo, sepan entender que tampoco podemos, no hay tiempo para leer todas, están interactuando y es
es interesante porque significa que el tema moviliza y genera esa necesidad de interacción que la tendremos cuando volvamos a tener congresos y simposios presenciales. Sí, yo quiero decir algo, Miguel, Gustavo. Muchas veces nos traiciona lo que somos muy cientificistas y somos muy subjetivos a la hora de hablar de evidencia científica, porque en ese caso yo soy un fanático de la misma, pero la evidencia científica también es perfectible y modificable. Eso significa que más adelante lo más probable es que haya algo que se modifique y también haya algo que se mejore. Pero el indicador de que nosotros hacemos las cosas bien con evidencia científica o con la vida real es que no se nos mueran las mujeres por acretismo placentario y no terminen en terapias intensivas con morbilidades extremas. Ese también es un indicador de que las cosas podemos hacerlas bien y que nosotros podamos entrenarnos en equipo, o sea, juguemos en equipo. Esa la quiero dejar como mensaje subliminal. Me parece perfecto lo que acabas de decir. Aparte tiene que ver con el título de esta cita que hemos tenido hoy a través tuyo, en cuanto a las evidencias para esta patología. Yo en lo particular, nuevamente te digo, muy agradecido. Quiero aprovechar además de felicitarte y agradecerte, invitar para el próximo miércoles a las 18 horas, donde hablaremos de las complicaciones en las gestaciones monocoriales. Este fin de semana, este domingo, como todos los domingos, la misa de la Fetal Medical Foundation fue que los que estamos interesados en estos temas, estamos 2 horas sentados al mediodía, muy a pesar del resto de nuestra familia que nos quieren matar. Entonces se habló del tema de modo excelente. Quiere decir que siempre cuando parece que en las gestaciones múltiples en los últimos años está todo dicho, siempre hay una cosa más. Hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Y creo que va a estar muy interesante la charla del doctor Sabino Gil Pugliese el próximo miércoles. ¿Que alguien tiene algo que decir? ¿O vos, Gustavo, das además No, de... vamos. de Ya dijeron todo lo que agradecerle a Daniel? para decir. Excelente y muchas gracias por la participación. Y otra vez a las personas que se conectaron y nos dieron su tiempo hoy. Muchas gracias y gracias por las consultas que se las vamos a reenviar al doctor Aguirre para que le quede sobre todo los saludos y elogios de todos los que participaron. Fue abrumadora la participación, así que muchas gracias a todos.